Buenos días, amigos. Entramos en un puente de semanas y de meses donde de alguna manera el gobierno espera invertir la tendencia, para decirlo de algún modo. La tendencia de que la economía está mal, que está muy recesiva, que todavía tiene efectos inflacionarios profundos y que de alguna manera tiene que saltar con el aumento de las paritarias, con la baja progresiva de la inflación y con algunos programas de ajuste social a revertir en parte la pérdida de poder adquisitivo, yo diría, del último año, de la última parte de la gestión de Cristina Fernández y de la primera parte de la gestión de Mauricio Macri. Son tal vez 60 o 90 días decisivos en poder dar una respuesta afirmativa al plan o modelo económico de este gobierno. Parte de ese modelo es el tema que vamos a tratar hoy, que es justamente el endeudamiento. Ya conocemos el endeudamiento de la nación, que lo hizo a partir de una extraordinaria emisión de 16.500 millones de dólares en función del pago de la deuda a los fondos buitre o holdouts y el endeudamiento que ahora emprenden provincias y empresas. De eso vamos a hablar. El invitado es ideal porque sigue específicamente estos temas, es Lorenzo Sigó Gravina, economista jefe de la consultora Ecolatina. Cada vez que se menciona Ecolatina, los periodistas parece que estamos obligados a decir que es la consultora económica que creó el exministro Roberto Labaña y que ahora continúa Marco Labaña, su hijo. Son referencias imprescindibles. Bueno, al que tenemos es a Lorenzo Sigó Gravina y de alguna manera, si me permitís, Lorenzo, vamos a ver las primeras placas que están extraídas de el último informe de la consultora, que son bien interesantes para definir el cuadro de situación. Ahí vamos con la primera. Dice, justamente tras la mega colocación de 16.500 millones, el gobierno dio lugar a las empresas privadas y las provincias para que aprovechen el interés de los inversores internacionales por el país. Ahí hay una pregunta. ¿Hay un interés de los inversores por el país? Varias provincias en este momento emitieron deuda y montos muy significativos. Ciudad de Buenos Aires, 890 millones de dólares. Provincia de Buenos Aires, 1.250 millones de dólares. Mendoza, 500 millones de dólares. Neuquén, 250 millones de dólares. Creo que también Santa Cruz se sumó, Salta, Espera, bueno. Este mayor ingreso de capitales en realidad es bastante paradójico, ¿no? Porque supone cambios radicales en cuanto a la estructura de la inversión en la Argentina, porque hasta el año pasado lo que teníamos era sobre todo inversión pública y había escasísima inversión privada. Todo supone, uno lo puede imaginar, que a partir de ahora son los capitales privados externos los que van a liderar esa inversión. La primera pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Es decir, teníamos un bajo nivel de endeudamiento en relación al PBI, en relación a varias referencias macroeconómicas. ¿Va a seguir siendo así?
depende del uso de esas... Ahí está la clave, vos lo mencionaste. Bueno, de esos capitales. En primer lugar, recuperar el acceso al financiamiento externo es recuperar una herramienta de política económica que bien usada ayuda. Ayuda, por ejemplo, tras la salida del cepo cambiario, se logró una buena estabilidad, se acordó con los holdouts y por un tiempo nos olvidamos del problema del dólar. De hecho, el Banco Central, que con el gobierno anterior tenía problemas, tenía que poner trabas para que no se vayan capitales, para que las reservas que ya venían cayendo no lleguen a cero, bueno, de repente vino una apreciación nominal del tipo de cambio. ¿Por qué? Justamente porque salieron los dólares de la cosecha agrícola, vía quita de retenciones y también de evaluación del tipo de cambio oficial, y además en el segundo trimestre estábamos teniendo no solo en abril, que se acordó con los holdouts y estuvo esta mega colocación del gobierno nacional de más de 16.500 millones de dólares, sino que además empezaron a salir las demás provincias de la Argentina por casi 4.000 millones de dólares, lo cual sumó pasar de una situación de exceso de demanda de dólares en 4 o 5 meses a una situación de exceso de oferta de dólares, y justamente el dólar que había llegado a fines de febrero a casi 16 terminó por debajo de 14. Es decir, la oferta de dólares de alguna manera aprecia el peso, ahora simultáneamente genera otra expectativa a futuro, que es el valor justamente del dólar para arriba. Por eso, a ver, había una situación de escasez de divisas, el gobierno entrante quiere cambiar eso, levanta el cepo cambiario, arregla con los holdouts, y no solo coloca deuda a la nación, sino también las provincias y en menor medida las empresas, y eso hizo que cambie diametralmente la ecuación. Antes exceso de demanda, ahora exceso de oferta. La pregunta siempre con el tema del endeudamiento, y en este sentido, es que no genere adicción y que se use correctamente. En el caso de las provincias hay un gran problema. Las provincias, su recaudación es en pesos, salvo algunas provincias del sur que tienen regalías petrolíferas, y esas obviamente están atadas al valor del dólar. El resto son pesos. Y hoy parece lindo endeudarse a 5, 3, 8 años en una tasa Sobre todo parece fácil después de años de pagar tasas ridículas, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿Se va a poder devolver en el futuro esa plata? Y ahí sí, las provincias con pesos van a tener a lo que comprar ese vencimiento cambiario en dólares. O sea, y no sabemos, hoy el dólar parecía relativamente bajo, acá 3, 5 años, ¿dónde va a estar? ¿Van a poder las provincias pagarlo o no? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, ahí viene lo mismo obviamente para el sector privado. Y acá viene el tema de ¿para qué la deuda? ¿Es bueno tener este instrumento? Sí, de hecho ha ayudado a cambiar de una situación de exceso de demanda de divisas a una situación de exceso de oferta de divisas. Es bueno tener esa herramienta. Ahora, el gran problema en la Argentina es que o nos emborrachamos de deuda. ¿Para qué? Es el para qué. Si es para, por ejemplo, las provincias cubrir gasto corriente y no hacer ningún tipo de revisión de las cuentas públicas, ningún tipo de consolidación o política de déficit cero, tenemos un problema. Uno puede decir, bueno, no este año, pero lentamente vamos a ir hacia un esquema de metas de equilibrio fiscal y en el medio el bache lo financiamos con deuda. Bueno, eso podría ser una alternativa. Pero si eso se hace única y exclusivamente para financiar gasto corriente y para seguir con un déficit, esto lo hemos visto, de pasar a tener un ratio de deuda como porcentaje del producto bajo, la Argentina volverá a tener un problema de deuda de acá a 3, 4 años. Y ahí nuevamente un problema. Lorenzo, a ver, te planteo una contradicción, o no sé si es una contradicción, lo dirás vos, y nos vamos al corte para empezar a profundizar en lo que acaba de decir Lorenzo, que en definitiva son los riesgos que tiene este endeudamiento. Hay algunos que le critican al gobierno un exceso de monetarismo, que tiene una política muy restrictiva en lo monetario, pero excesivamente expansiva en lo fiscal. Es decir, ha ahorrado en subsidios, pero ha devuelto una parte bastante importante de los subsidios en emparchar o problemas sociales o efecto de los tarifazos, etc. Pareciera haber una contradicción. Nos dedicamos al déficit fiscal o a la inflación. Y aparentemente de ambas políticas depende justamente el endeudamiento. ¿Para qué se usa? Que es justamente lo que planteaba.
lo pensamos un poquito, sobre todo lo piensa Lorenzo, y volvemos después del corte. Bueno, ahora la palabra es de Lorenzo. Esto que planteé en esta aparente contradicción de restricciones por un lado y expansiones por el otro, ¿qué te motiva? ¿Está obligado el gobierno a hacerlo así? ¿Es una buena combinación? Bueno, al principio del año, la política fiscal y la política monetaria venían siendo muy contractivas ambas. Y no tuvieron demasiados efectos sobre la inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria, en un contexto de cambio de precios relativos, es decir, de ajuste de tarifas y de ajuste del dólar, no tiene mucho lugar para moderar la inflación. Pero el gobierno lo que vio que esa política tan contractiva en el frente fiscal y en el frente monetario, que no logró encima frenar la inflación, de hecho la inflación superó por mucho a los salarios, terminó generando un cuadro social complejo. Caída fuerte del consumo, caída obviamente fuerte del salario real, por eso hubo la caída que vimos en los principales indicadores de gasto de las familias, y además un mercado laboral que empezó a mostrar señales de deterioro. No necesariamente destrucción de puestos masivos, pero sí puntuales goteos, suspensiones, reducción de horas extra, reducción de ingresos. Sí, sobre todo riesgos en las pymes, ¿no? Sí, que debieron, riesgos sobre en las todo pymes, exactamente. por los tarifazos. Y eso lleva al gobierno entonces a tener que cambiar esa hoja y sobre todo por la política fiscal decir, bueno, primero vamos a poner algunas iniciativas para morigerar el impacto social en los grupos de menor poder adquisitivo de la sociedad, porque el tarifazo o la aceleración fuerte de la inflación ha golpeado a muchos y sobre todo a ese grupo. Más aún los problemas de empleo. Entonces ahí es cuando el gobierno empieza a tomar medidas. 400 pesos en abril, por ejemplo, suma fija a jubilados y pensionados que cobran la mínima y beneficiarios de asignación universal por hijo. Después mandaron el proyecto de ley que ya fue aprobado, reducción del IVA para que este grupo a partir de junio o julio que se va a implementar. Y además el paquete de la reparación de jubilados, esta ley ómnibus, claro, que no solo es pagarle más a los jubilados en el que fue mal liquidados sus haberes con un retroactivo y hacia adelante, sino además, bueno, un blanqueo y otros, moratoria previsional, etcétera. Y por último, esto fue bastante reciente, estímulos a la infraestructura, a acelerar el gasto de capital, justamente para eso, para ponerle un piso al deterioro del nivel de actividad, más política social, empezar a poner un plafón, porque el gobierno tiene este trade-off, gobernabilidad versus consistencia de la política económica. Exactamente. Y se ha dado cuenta que inicialmente con política monetaria contractiva y política fiscal contractiva estaba corrigiendo parte de los desequilibrios heredados, pero se estaba generando problemas de gobernabilidad. En mayo el Congreso le pasó una ley en contra que tuvo que vetar el presidente. Bueno, entonces este es el cambio. Y hoy estamos en este híbrido, en este desfiladero angosto que es, por un lado, tener en consideración las cuestiones políticas, la gobernabilidad, y por otro lado, la consistencia económica. Es cierto que una expansión mayor del gasto te genera algunas inconsistencias, sobre todo en la meta fiscal que se planteó el propio gobierno el año que viene. Porque este año yo creo que se va a lograr la meta, pero para el año que viene muchos gastos comprometidos, sobre todo en jubilaciones y pensiones, y pocos recursos. El blanqueo probablemente, si viene, los ingresos van a venir este año. Ahora, no Lorenzo, ahí hay una... En el gobierno anterior era fácil. Muchas veces la decisión era simplemente hay que meter más plata en el mercado. Entonces había algunos artilugios a través de los programas sociales, porque empezaba a imprimir la maquinita del Banco Central y se caotizaba el sistema de precios, pero no importaba porque finalmente la gente veía ese plus en su bolsillo, iba y gastaba. El gobierno Ahora anterior, no es tan fácil que se vea ese plus. Es que el gobierno anterior, fíjate, gastaba sin tener asegurado el financiamiento. Por eso después terminó con la maquinita imprimiendo pesos, que no es un financiamiento bueno, genera inflación y todos los problemas que en el corto plazo no ves, pero 12 meses ya estás viendo. Totalmente. Este gobierno, paradójicamente, ha conseguido reabrir el financiamiento, pero le cuesta volcar recursos a la calle, ¿no? Lo que el kirchnerismo era muy hábil. Es totalmente. Y de hecho, cuando vos te fijás, la devolución del IVA se anunció en abril, entró en mayo al Congreso, se aprobó en junio y se va a recién implementar en julio, ¿no? ¿Cómo demoró? 3, 4 meses. Cuando el kirchnerismo era fácil, suma fija dentro de los bolsillos y después veo cómo la financia. Bueno, pero hoy tiene una herramienta más genuina que consiguió financiamiento, insisto, no solo la nación, también las provincias y las empresas, y empieza esto a darle un poco más de margen. Hoy el gobierno puede darse el lujo de hacer una política fiscal un poco más expansiva sin tener que imprimir más pesos, ¿no? Sin tener que depender del financiamiento de la maquinita.
En el último informe de Ecolatina vamos a mostrar una última placa, creo. Menciona dos riesgos que tiene este endeudamiento en el exterior. Uno, las elevadas tasas de interés en pesos y en dólares, porque eso lleva a la apreciación de la moneda, como decíamos antes, y esto significa pérdida de competitividad. Pérdida de competitividad en una gestión que el gobierno defiende justamente el superávit comercial como una de sus fortalezas. Y obviamente la apreciación cambiaria genera el riesgo cambiario, ¿no? Porque si hay apreciación en cualquier momento puede haber devaluación. La otra medida, la reducción del encaje durante un año de los capitales extranjeros. Eso aparentemente fomenta la especulación, sobre todo en los capitales que andan por el mundo buscando al mejor postor, digamos. ¿Cómo es esta reducción de encajes? Me imagino que es una medida similar a la que intentó Brasil en un momento cuando estaban embuchados de dólares, como decía Sí, Mujica. bueno, justamente es ir un paso hacia atrás, es tratar de abrir la cuenta capital, el financiamiento externo y eliminar restricciones. Pero fíjate que el Banco Central para la colocación de letras, del EVAX, como tuvo una balanza de esta colocación también del exterior, tuvo que poner trabas. Porque este es el problema, sí, en un momento hay una tasa de interés todavía en dólares en Argentina por arriba de la región. Cuando la Argentina se está normalizando, hay gente, y sobre todo los inversores financieros más sofisticados, que dicen, este es el momento para comprar en Argentina, este es el momento de invertir y de traer capitales. Lo que pasa es que en el corto plazo eso te puede generar una avalancha, de no tener prácticamente una entrada de un flujo de divisas financieras, abrir las compuertas, bueno, te puede generar un problema, que lo hemos visto hasta, diría hasta la semana anterior, en un dólar mayorista que estaba por debajo de 14 pesos. Y el Banco Central después tiene que empezar a bajar rápido las tasas de interés para que no se aprecie tanto la moneda, etcétera, etcétera. Y el tema también del financiamiento externo, y esto me parece que es importante comentar, sobre todo para el lado de las empresas, es para qué vamos a financiar. Porque lo ideal sería que se financie con financiamiento externo aquellas empresas que el día de mañana van a exportar más. Porque si no, ¿cómo va este sector privado a repagar esa deuda en dólares, ¿no? Este tema del descalce de la moneda es muy importante. Las empresas tampoco están endeudadas en dólares, salvo casos muy puntuales. No hay un endeudamiento en dólares elevado. No, y además hay un endeudamiento, si es un poco más elevado, con las casas matrices. Con las casas matrices, más una relación bilateral. Que le pedían prestado porque acá había cepo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, justamente, abrir esta compuerta es bueno recuperar esta herramienta, lo hemos visto, cómo te puedes pasar el mercado cambiario en una situación de exceso de demanda a una situación de exceso de oferta, pero ahí vienen los riesgos de embucharse de dólares, de generar un modelo de atraso con endeudamiento. Fíjate que las dos cosas calzan. Para vos poder seguir atrasando tu tipo de cambio necesitas ingresos de capitales. ¿Por qué? Porque por el lado del superávit comercial la cuenta corriente se vuelve deficitaria. Entonces tenés que compensar esa salida de dólares con un ingreso de dólares. Entonces la duda acá es cuánto el gobierno va a querer o no evitar los problemas que hemos tenido en el pasado, que ha tenido Brasil en la década pasada, de este atraso con endeudamiento. Que después cuando te endeudas tanto y tenés atraso cambiario ya no sos competitivo, te es más difícil generar dólares, tenés que devaluar. Y generar desconfianzas además, exactamente, ¿no? sí, sobre todo en el plano internacional. Bueno, la verdad que es un tema enorme que vamos a seguir tratando, por supuesto, todo este año por lo menos. Brexit. ¿Qué pasó? Bueno, hasta hace poco las encuestas marcaban que el Reino Unido se iba a mantener en la Unión Europea y hubo una sorpresa. Hubo algo que no se esperaba, de hecho el jueves las bolsas del mundo cerraban muy positivas pensando que el viernes los resultados iban a ser otros y fueron lo contrario. Dieron que el Reino Unido sale de la Unión Europea y con todas las implicancias que esto genera, sobre todo en el corto plazo, turbulencias políticas, renuncia Cameron, y turbulencias financieras. El mundo financiero esperaba otra cosa y sucedió lo contrario.
Y justamente esto es un cisne negro y esto genera volatilidad financiera. En el muy corto plazo vamos a ver mucho incertidumbre, miedo. Claro. Y obviamente en un modelo en que vos necesitas traer capitales del exterior, a la Argentina esto no le viene bien. Porque si Argentina quiere seguir endeudándose, tiene que hacerlo a dos tasa baja. problemas. Por un lado, el pánico de los inversores, que va a durar un tiempo y después se va a aplacar, pero evidentemente si se esperaban que algunos inversores pudieran $1 en los próximos meses o lo más rápidamente en la Argentina, lo más probable es que ese inversor diga, esperemos un poquito. Y por el otro lado, cuesta más, me imagino, la inversión productiva, es decir, enterrar capitales de mediano plazo, con efecto de mediano plazo, construir una planta, ampliar la producción de una industria. La verdad que es un riesgo mayor. Es un riesgo en la Argentina con riesgo país, pero sería un riesgo mayor en este contexto internacional, me parece. Es que justamente la incertidumbre paraliza la inversión, desde financiera hasta la inversión reproductiva o real. Y bueno, justamente por eso digo, no son buenas noticias. No son buenas noticias a nivel global, obviamente, para los mercados financieros globales también, y particularmente para nuestro país, que estaba transitando esta etapa más de idilio, de vuelta a los mercados financieros, y de alguna manera es como si se volviera a ponerse un impuesto a los capitales, porque hay nuevamente incertidumbre y menos... Exactamente, me parece que es buena la figura, porque Argentina de alguna manera se reconciliaba con los mercados, con expectativas muy interesantes. Por el otro lado, empezaron a repuntar los precios de los commodities, particularmente la soja, que llegó a los 400 y pico de dólares la tonelada. Acordémonos del máximo récord de $600 la tonelada. Es decir, que la Argentina parecía tener por el campo, por la oferta de dólares, por la buena predisposición de los inversores internacionales a tener un camino auspicioso. Bueno, no es que no lo tenga, pero evidentemente el camino está sembrado de obstáculos. Había viento, empezaba a haber un leve viento de frente, de cola, y hoy de nuevo turbulencias. Exactamente. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un placer. Nos encontramos en días de crisis con muchas veces la especulación sobre si las proyecciones de mediados de año, sobre todo a partir de que el INDEC regularizó sus estadísticas respecto al 2017, ¿no? Es como que los objetivos del gobierno del último semestre aceleraron el año 2016 y ahora todo el mundo dice, medio apenado, que todo lo que se prometió este año pasó al 2017. En realidad, a partir de ahora, empezamos a tener tiempos más cortos para definiciones tal vez más largas, porque un objetivo del gobierno son las elecciones justamente del 2017. En los próximos programas lo que vamos a tratar es de desanudar la agenda que de alguna manera está descubriendo el gobierno. Nos encontramos lunes que viene, Días de Crisis. Gracias.